Bueno, yo trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, no lo digo recién los compañeros, pero es un dato que por ahí les puede servir para ubicar un poco algunas cositas que voy a decir. Bueno, en principio, agradecer a la gente del Instituto de Pensamiento Socialista, a los compañeros del PTS, que están acá en la Universidad Nacional de La Plata por la invitación. Me parece que es casual también en relación al título de la charla, intelectuales, kirchnerismo y izquierda, que en particular el PTS y el Instituto de Pensamiento Socialista viene teniendo una política en relación a la discusión intelectual, ¿sí? Una política que tiene que ver no solo con la realización de este tipo de charlas y debates, sino también en relación a la edición de materiales, básicamente en la línea de la revisión de grandes clásicos del pensamiento de izquierdas, en este caso de Lenin, Trotsky, porque da cuenta un poco de un rasgo característico de esta corriente que no está presente en el grueso de la izquierda, ¿sí? Esas ediciones, por supuesto, lo que quiero decir no es simplemente revisión de clásicos para volver a tenerlos en la biblioteca, sino que está en juego, adentro de lo que es el campo de la izquierda y la discusión intelectual, qué relecturas se pueden hacer del legado teórico y práctico de esos grandes pensadores, como Lenin, como Trotsky, Gramsci también, José Luxemburgo. Hay una línea interesante ahí para debatir. Voy a pensar en una pregunta como para empezar la charla, que tenía que ver, y lo veníamos hablando recién con Marcela y Chiqui, en relación a si efectivamente los intelectuales están vinculados con la política. Por supuesto que la respuesta es afirmativa, están fuertemente vinculados con la política. En particular yo vengo de Córdoba, como les comentaba, trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, y ahí la cabeza de lista, para hacer referencia al kirchnerismo, que es la otra cuestión que nos convoca al debate, en la cabeza de lista está la ex rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, que es una universidad muy vieja, acaba de cumplir 400 años, y también como cabeza de lista está alguien que fue rector de la Universidad Nacional de Villa María, de manera que para hablar de la vinculación entre intelectual y política y kirchnerismo, lógicamente la actualidad presenta una fuerte vinculación, una fuerte presencia de los intelectuales en la política. El punto ahí también es qué tipo de intelectuales está presentando un poco el contexto del caso del kirchnerismo, cuál es la práctica política de la cual viene y cuál es la manera en la cual ingresa en la política. Al cumplir 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba, ustedes saben que la presidenta viajó a Córdoba y en un acto celebratorio de ese aniversario consagró también como cabeza de lista a la rectora de la universidad, lo cual da cuenta de la fuerza insisto, en la vinculación fuerte que hay y el fuerte prestigio y legitimación que tiene el rol del intelectual en el caso de la política y en el caso del kirchnerismo concretamente. También recordaba aproximadamente hace 2 años atrás, casi con una diferencia de 10 días, se dio un interesante debate en el cual participó el Chiqui, que también comentábamos antes de empezar la charla, estuvo también Horacio González, María Pía López, Pablo Alabarces y Eduardo Brunner, que fue quizás, a mi modo de ver, uno de los debates más interesantes en términos políticos que se ven en Argentina en los últimos años. En el sentido donde ustedes pueden ver ahí, aunque pueden leer, está transcrito, el libro La Argentina, el libro de Chiqui, La izquierda frente a la Argentina kirchnerista. Al final está la transcripción de ese debate. Es muy interesante, porque ahí ustedes pueden ver y contrastar con el paso del tiempo cómo algunas posiciones formuladas en esa época que eran
hace 2 años, no mucho tiempo, en donde los intelectuales kirchneristas estaban esbozando las primeras definiciones de cómo pararse frente al fenómeno del kirchnerismo, cómo habían cambiado, ¿no? Por ejemplo, ahí Horacio González decía una frase que había como una poca tolerancia a la paradoja que presentaba el kirchnerismo. La paradoja, obviamente, son los contrastes o las contradicciones fuertes que tiene el kirchnerismo. En política de derechos humanos, en relación al movimiento sindical. En ese momento estaba caliente la lucha sobre el proyecto X, etcétera, etcétera, ¿no? Y también quería, a modo un poco de microbiografía política, yo aproximadamente en el año 2006 fui a vivir a Córdoba, me instalé en Córdoba, venía de Neuquén. Y en ese año fue, un poquito más adelante, cerca del año 2010, la forma de conocimiento de los intelectuales kirchneristas en el ámbito cordobés. El kirchnerismo en Córdoba, ustedes pueden observar en Buenos Aires o La Plata, es una corriente que está muy anclada en la universidad. Como le dije, les contaba recién, que son cabezas de listas, candidatos por el kirchnerismo, y están concentrados en términos de lista docente, movimiento estudiantil y representantes intelectuales. Ahora, la manera en la cual yo conocí la práctica política del kirchnerismo en la Universidad Nacional de Córdoba fue justamente en ese gran movimiento estudiantil del año 2010, que ustedes también lo vivieron. Una gran oleada de tomas que en Córdoba tuvo la particularidad de que rechazaba una reforma o pretendía imponer una reforma educativa que permitía, entre otras cosas, la introducción de la enseñanza religiosa en los colegios secundarios, ¿no? O sea que era una lucha política muy fuerte. Y ahí el kirchnerismo, los intelectuales kirchneristas o los académicos kirchneristas, el rol que jugaron, a mí fue lo que me impactó, en términos de finalmente cómo se articula un discurso con una práctica, en contra de las tomas. Desde la rectora hasta las organizaciones estudiantiles, pasando por el gremio docente. De manera que el kirchnerismo, versión cordobesa, que tiene algunas matices regionales, en Córdoba tiene esa característica al interior del movimiento estudiantil universitario. Yo en realidad, cuando pensaba un poco cómo encarar la charla, me pareció para mí más interesante, en función de que los conceptos son izquierda, kirchnerismo, ver un poco, en realidad, cómo quizás el kirchnerismo ve a la izquierda. Es decir, en principio, la izquierda es algo, un universo muy grande. Si conocemos izquierda en Argentina, podemos hacer una división entre lo que es la izquierda clásica, tradicional, agrupada en partidos políticos, y la autodenominada izquierda independiente o nueva izquierda. Y si hay algún dato de la realidad que indica a qué tipo de izquierda se refiere el discurso oficial, es cuando se identifica al militante de izquierda no solamente como zurdo, sino también como trotsko. ¿Vieron? Entonces, eso es un dato de época interesante. ¿Qué es lo que está diciendo? Que adentro de la Universidad de la Izquierda ha sido la izquierda trotskista esa tradición política, no solamente la que ha pervivido más fuertemente en estos últimos años, sino que ha logrado instalar en la agenda, en la discusión, los elementos más críticos hacia el kirchnerismo. Ejemplo, el juicio a Mariano Ferreira, que destapó la complicidad entre la burocracia sindical, el gobierno nacional y en el medio cómo el propio ministro Tomás intentaba cubrir o tender una mano a pegarse cuando ya se sabía que estaba fuertemente implicado en esa tragedia que terminó con la asesinato de Mariano Ferreira. Otra denuncia muy importante fue el caso del Proyecto X, también vinculado a el espionaje a través de Gendarmería, de la mano del Estado, de este gobierno, respecto de la actividad de dirigentes sindicales de izquierda. También fue una denuncia motorizada por la izquierda trotskista. De manera que ahí lo que a mí me interesaba un poco plantear en términos de debate,
es justamente qué izquierda está interpelando al gobierno nacional y cómo el kirchnerismo a su vez devuelve una mirada respecto de cuál es la izquierda que lo interpela. Insisto, yo vengo de Córdoba y ahí cuando uno dice izquierda y ve la tradición no puede dejar de pensar en el proyecto del pasado y presente, donde estaban Aricó, Constantiero, Carlos del Barco, el Núcleo, que es un grupo de intelectuales cuya práctica política, la parte más rica y originaria de ese proyecto, tenía que ver con cómo se pensaba el lugar del intelectual en relación a una sociedad capitalista y cómo ese intelectual debía alinearse con el movimiento obrero en función de que la fábrica era vista como el corazón del sistema capitalista. Por supuesto, ahí estaban la influencia de Gramsci y otros cantantes, como fue interpretado Gramsci por este grupo de intelectuales. Ese grupo de intelectuales es una de las características que tenía en este momento original, una lectura bastante clara, insisto, de cuál es el lugar neurálgico del sistema capitalista. Y en función de eso, elaboró una estrategia intelectual de vinculación con el movimiento obrero. Eso fue el origen y la edad de oro de pasar al presente. Después tuvo una alianza con el intelectual y pocos intelectuales se quedan en esa época, como en el caso de Carlos del Barco, en Córdoba, se lo pueden conocer porque el último gran debate que surgió ahí en Córdoba es el torno al no matar. Es una carta en la que él dice, de alguna manera pide disculpas por el fusilamiento de un militante de guerrillero del norte argentino. Y eso destapa otra discusión, que la discusión que primó en la revista Interperie, la revista intelectual cordobesa que no existe más, en torno a la moral de la acción militante y que después derivó en otras discusiones en términos de lo que es la razón militante, la razón práctica militante, etcétera, etcétera. Pero para abrir un poco más hacia la actualidad, lo que quería decir también es que lo que diferencia en estos 10 años de kirchnerismo, tomando el 2001, ustedes tienen como gran hito de movilizaciones populares, a la actualidad, es que produjo justamente un clivaje entre dos tipos de izquierda. Una izquierda que mantuvo algunas claves de pensamiento político ligadas a una estrategia política. Y otra izquierda, que es la nueva izquierda, que justamente el acto de nacimiento es el 2001 y que a la actualidad ha sufrido una serie de grandes crisis organizativas y que tiene que ver, de modo de ver, con una ausencia o una carencia en términos de debate estratégico. ¿Cómo afecta eso? ¿Qué es lo que hizo que estas dos corrientes de izquierda choquen o elijan caminos distintos? En principio, la nueva izquierda surgió como con un fuerte sentimiento antipartidario, acusando a la izquierda partidaria de ser dogmática, de tener un programa predefinido, etcétera, etcétera, y conformó lo que puede ser un conjunto de prácticas y autodenominadas dentro de la izquierda como asamblearias, horizontales, lo que se conoce como autonomismo también, que el balance, si uno quiere establecer un balance aproximado a la actualidad, tiene que ver con que también la ausencia de un pensamiento estratégico, en términos de decir, bueno, contra quién se está luchando, qué tipo de Estado es el que tenemos enfrente, qué es el Estado, qué tipo de organización puede dar una lucha frente a un Estado capitalista, estaba ausente. Es decir, no es que no se discutía, sino que al correrse en el entramado identitario, la conformación de ese núcleo de la nueva izquierda, al consolidarse en oposición a lo que fue la izquierda clásica, relegó los temas centrales, que hacen que en la actualidad la izquierda, pero como dice un poco la idea, la izquierda que puede tener capacidad de dar pelea al kirchnerismo, es la izquierda que mantuvo, ¿sí?, un pensamiento estratégico y no ubicó, no cayó en ambigüedades a la hora de definir concretamente qué es el Estado, cuáles son las funciones del Estado.
Y al no poder hacer un análisis fuerte de ese tipo de instituciones, relaciones sociales, también como se les llama en el lenguaje más moderno, cayó en muchas ambigüedades a la hora de juzgar políticas concretas del kirchnerismo, como la asignación universal por hijo, la ley de medios, lo que se llama la democratización de la justicia, es decir, toda la batería de reformas que implementó el kirchnerismo para salir de algunos cuellos de botella concretos, como fue el año 2008. Para cerrar esta ronda, le doy un poco bien a yo creo que en términos de discusión y de debate, no tengo tiempo, probablemente la segunda ronda se puede hablar de eso, del impacto que tuvieron los procesos latinoamericanos, en cómo la izquierda procesó esos procesos latinoamericanos también tiene mucha influencia, porque en la actualidad lo que se conoce como nueva izquierda también está referenciada en los procesos latinoamericanos, que son procesos que llegaron al poder. El caso de Chávez, Bolivia, son casos en donde lo que se llama socialismo del siglo XXI llegó al poder. Entonces, ahí hay que evaluar que es el Estado que puede hacer algo que se autodenomina la izquierda en el Estado, y al traducir esas experiencias al campo argentino, ¿sí?, las cosas se invierten, no es lo mismo. Entonces, por ahí un militante que puede ser chavista en Argentina ve venir a militantes de Venezuela y al kirchnerismo, entonces se le genera lógicamente una ensalada político-ideológica muy grande, muy complicada. No es mi intención solamente señalar las falencias de la nueva izquierda. Yo no soy un miembro, no soy un militante de un partido político de izquierda, sí estuve vinculado a eso que se llamó la nueva izquierda y vengo de un corrimiento crítico respecto a este tipo de planteamientos. ¿Cuál es la ligación, con esto termino, en relación al tema de los intelectuales y el kirchnerismo y la izquierda, etcétera, etcétera? Justamente eso. La carencia actual, que también impregna de la partidaria, de un pensamiento, insisto, estratégico. Cuando es estratégico, dice, bueno, yo me organizo para qué, cuál es la finalidad. Y si uno tiene más o menos elaborado ese diagnóstico, esa caracterización, y tiene una relectura de lo que pasó a través del tiempo con los proyectos emancipatorios, ¿sí?, tienen menos probabilidades de naufragar en valiosísimos proyectos militantes, ¿no? Ahora también se va a cumplir el aniversario de la muerte de Costetti y Santillán, que son íconos de lucha popular y de militancia adentro del universo del cual estoy hablando. Sin embargo, seguimos viendo nuevos procesos como el de Brasil, lo que ocurrió en los países árabes, los indignados, Occupy Wall Street, etcétera, etcétera, y uno se sigue quedando con esa sensación, no sé si porque Argentina arrancó en el 2001, de que la gran carencia en términos de debate, y acá ustedes se ponen cuenta que yo me corrí de analizar el kirchnerismo, me concentré en la izquierda, la gran carencia actual en términos de debate es justamente el horizonte estratégico. La cuestión de la organización, la cuestión del poder, la cuestión de la análisis de lo que es el Estado y lo que son las políticas del Estado. Por lo tanto, me parece que la gran pregunta es ¿qué quedó de ese 2001 que despertó tantas rebeldías, tantas militancias, tantas organizaciones, y por qué en la actualidad tenemos este panorama adentro de las izquierdas? Bueno, voto acá y después. Sí, gracias. Bueno, buenas noches, compañeras y compañeros. Lo primero que quería señalar es que de los términos de la charla, que están teóricamente planteados, un poco similar a una charla que tuvimos hace un año y medio también con Maristela, donde había desertado del combate intelectual Florencia Saintut en aquel momento. Se agrega una serie de cuestiones que tienen que ver con el debate sobre el balance de la era kirchnerista y también cambios en el panorama político nacional de cierta importancia,
que bueno, nos permiten situar el debate en determinadas coordenadas o tratar de ver qué destacamos de este título que puede llevarnos a discutir muchas cuestiones, ¿no? Me parece, tomando el balance de la década, hay que señalar que una característica del kirchnerismo, y sobre todo de sus intelectuales situados en su ala izquierda, ha sido el exceso de retórica, ¿no? Hay un chiste mexicano que dice que a un argentino es un gran negocio comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale, ¿no? Es un chiste que hacen los mexicanos, cargada de que somos pedantes, santaneros, etc. Bueno, el kirchnerismo, creo que la retórica, el exceso de retórica se parece a este chiste mexicano. Y si uno contrasta el relato que han construido la intelectualidad kirchnerista respecto de lo que supuestamente ha hecho en esta década y lo compara con la realidad, bueno, va a haber esa distancia que el chiste mexicano diría que se hace un gran negocio, entre lo que el kirchnerismo dice que es y el análisis más o menos frío de lo que se ha producido en esta década, hay verdaderamente una distancia muy grande. Y creo que mucha de esta distancia que a veces denunciábamos casi en soledad cuando el kirchnerismo parecía como más hegemónico, cuando buscaba enemigos con los cuales confrontar, cuando se presentaba como que tomaba medidas progresistas, etc. Bueno, hoy nos permite ver la claridad del panorama. Y por eso, si uno analiza el sector que apareció más visiblemente como el ala intelectual que pretendió expresar el relato kirchnerista, que más incidencia ha tenido en forjar un debate de ideas, uno puede ver una decadencia muy grande en la propia argumentación construida por carta abierta, ¿no? No sé si han leído la última carta, la llamada Carta 13, que detrás de toda la florida pluma, probablemente de Horacio González, detrás de esto, la idea fundamental es muy sencilla, es roban pero hacen. La idea fundamental que está detrás, uno le saca todo lo que hay. Bueno, pero ¿qué te quedó? Está bien, que se paran, pero hacen. No nos jodan con ese problema. Y para el kirchnerismo este no ha sido un problema menor. ¿Por qué? No porque haya sido una novedad, es decir, que esto sea la práctica habitual de la casta de políticos profesionales, peronistas, radicales, macristas, centroizquierdistas, que son todos más o menos parecidos, sino porque el kirchnerismo se presentaba como antagónico a ese rasgo que había estado muy presente en el menemismo de los 90. Es decir, el menemismo de los 90, sus políticos se vanagloriaban de salir en la revista Cara, de mostrarse en los country, con los jet set, la cultura pizza con champán, la Punta del Este, todo eso parecía y decía, qué bárbaros que somos, queremos que lo vean, es decir, este es el éxito, la Ferrari testarosa de Menem. Los kirchneristas hacían lo mismo, pero se disfrazaban de setentistas combativos, sin Che Guevara, los hijos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y mientras se compraban las casas en los barrios privados de Zárate, en Puerto Madero, los 20 y pico departamentos de Kirchner, crecían sus declaraciones juradas, se multiplicaban, y todo esto hacían como que no se veía, ¿está bien? Entonces, esto es evidente, independientemente de que haya habido lavado o no, se hayan llevado la plata en valijas o la hayan asentado, corroborar cuánto creció la fortuna personal de los principales funcionarios del kirchnerismo muestra que efectivamente estamos en una casta de políticos profesionales que se han llenado de plata durante estos años y antes durante el menemismo. ¿No? Por lo menos los que vienen desde esa época. Y eso les provoca a la intelectualidad kirchnerista tener que bajar la cabeza. Es decir, cuando alguien no puede discutir sobre algo, no puede argumentar y defender algo, está en una crisis moral. Entonces, la intelectualidad kirchnerista no puede defender eso, es decir, le cuesta, tiene que hacer como que no, mira para otro lado, cambiemos la agenda de debate, es un invento, etc. Pero ¿cómo se puede defender ese argumento? Desde una postura de izquierda, etcétera, etcétera. Eso, ¿cómo es defendible? Que se afanen todo lo que se pueden afanar, que llenen de plata a Lázaro Báez, a Cristóbal López, etcétera, etcétera. Es indefendible. Entonces, tiene que, insisto, es parte de la quebradura moral. ¿Cómo se puede defender el espionaje del proyecto X? Es decir, que la gendarmería infiltre, que mencionaba Fernando recién, a los autoridades del plan. O que metan a un infiltrado de la Policía Federal, uno de ellos del padre, Marcelo Saín, del partido de Sabatella. Dice que hay 1000 agentes de la Policía Federal que escribió hace 2 años que trabajan en la infiltración y en tareas de inteligencia en diversas organizaciones. No lo decimos nosotros esto.
El proyecto X lo pusimos de manifiesto, pero esto lo dicen ellos. Es Salta Médico Balbuena, que estuvo 11 años infiltrado en la agencia Rodolfo Walsh, que fue a estudiar periodismo a un terciario donde se estudiaba, se ligó, conoció un tipo. ¿Cómo lo explican esta infiltración? ¿Cómo explican que sus hombres en el movimiento obrero sea un muchón de la dictadura como Gerardo Martínez, o Antonio Caló del sindicato metalúrgico, o los burócratas de Les Mata como Piñanelli? ¿Y cómo se sostiene esto? Desde una postura crítica, transformadora, etc. ¿Cómo se sostiene que después de 10 años el sistema ferroviario produjo el crimen social de Once y el crimen social que lo siguió de Castelar? Y que se llenaron los bolsillos los sicilianos, los Romero, los Caselli, los Broyo, que se los siguen llenando. Y que después de que de Once sacaron a los sicilianos, ahora le dan tercerizadamente el mantenimiento del sistema ferroviario. ¿Sí? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se defiende la minería a cielo abierto? Los negocios de los Gioja y de todas las empresas mineras y de Cristina que defiende la minería a cielo abierto. No es Gioja el corrupto de la Barricón, Hay una confederación, por llamarlo de alguna manera, de los gobernadores de las provincias mineras, donde todos en común se reúnen para ver cómo hacen una propaganda y cómo mejor le venden al pueblo trabajador y a los pueblos de sus respectivos provincias que esto es bárbaro, que lo que más nos conviene es los negocios de la minería multinacional en base a una ley del menemismo que no fue tocada. Es difícil de hacer. ¿Cómo nos defienden si discutimos la propiedad de la tierra que no han tocado una hectárea de la propiedad de los grandes terratenientes que hay en Argentina? Que insisto, no son una figura del pasado, ¿no? Cierta presentación que se hace sobre el agro argentino hace como que ya no hay terratenientes. Pero ustedes ven la propiedad de la tierra, su distribución, y 30 de las 35 principales familias que eran los claves de la oligarquía en 1910 siguen siendo los principales propietarios de la tierra en Argentina. Y 4.000 grandes propietarios tienen la mitad de todas las tierras que se utilizan para la agricultura y la ganadería en nuestro país. Y quienes han perdido sus tierras han sido los campesinos que se dedican a la agricultura familiar, sobre los que ha avanzado el agronegocio y la frontera sojera. El desmonte en distintas provincias. El otro día me tocó una charla que estuve en Tucumán y en Jujuy. Íbamos de Tucumán a Jujuy, todo el territorio que en 4 años desmontaron y todos hojas. ¿Y quiénes son los propietarios? Alperovich en Tucumán. Si uno ve el listado de lo que son los gobernadores del Frente para la Victoria, y son todos grandes empresarios de su provincia. Fue en Jujuy y todo el elenco, cada uno es de una fracción de la burguesía, de una cámara empresaria, cada político del PJ Jujeño. ¿Cómo protegieron a los Blaquier? Ahora acusado justamente Blaquier por su complicidad o su responsabilidad directa en la noche del apagón, pero que lo han defendido los políticos peronistas, enorme. Entonces, yo creo que ahí hay una quebradura moral, digamos. La gente se mantendrá, militará por el mal menor, todavía estará. Pero los fundamentos de que ellos venían a hacer alguna transformación son fundamentos que cada vez se les hacen más difíciles de sostener. Y queda claro, y les hablo de crisis, no es que no, porque hay una discusión política que es la sucesión del kirchnerismo. Es decir, después de 10 años esto es que iba a derivar. Y uno ve las opciones. Scioli, Massa, opositor, oficialista, pactarán, no pactarán, y supongamos que le sale bien la apuesta. Va a Insaurralde ahora, gana la provincia y se transforma en el delfín de Cristina. ¿De dónde viene Insaurralde? Del bloque con Vudú y con Bocio, es decir, chicos del SEMA que después llegaron y en este caso se transformó en un valor del conurbano en Lomas de Zamora, intendente que se presenta como amigo de los empresarios, supuestamente modernos, que le trata de competir el perfil a Massa, de una misma línea. Es decir, 10 años para políticos de este tipo. Entonces, yo creo que el balance que hay después de la década es una Argentina donde no ha habido las transformaciones progresivas que los kirchneristas sostenían haber realizado, sino una situación donde el movimiento obrero sigue teniendo un 35% de trabajadores en negro, donde se ha tratado de sostener a la burocracia sindical, donde se han mantenido los negocios ligados a las tercerizaciones, donde la clase dominante ha hecho ganancias siderales.
donde la estructura del esquema económico, el famoso modelo, ha mantenido un elemento de primarización dominante sobre la economía, donde los niveles de la supuesta reindustrialización apenas llegan a aquellos que había a comienzo de la década de los 90. Es decir, eso es lo que ha llegado a la proporción de la industria en el porcentaje de la economía nacional, donde los niveles de desigualdad son impresionantes, donde hay 3 millones de familias que tienen déficit habitacional después de una década récord de boom de crecimiento de la construcción y boom inmobiliario, y donde el personal político que ellos tanto defienden son muy parecidos a aquellos que definen como opositores. Y estamos en una ciudad donde se concentró mucho de esto que estamos señalando, ¿no? Porque cuando se dio la catástrofe de la inundación acá en La Plata, uno miraba dónde estaba Alicia Kirchner y estaba en París, dónde estaba Macri y estaba en un spa en Brasil, dónde estaba Bruera, estaba en un spa en Brasil, pero en otra ciudad, uno en Porto Seguro, el otro en Río de Janeiro, los dos en el Club Mediterráneo, ¿no? Creo que estaban los dos en el Club Mediterráneo. ¿Dónde estaba Massa? Estaba en Miami. Así que uno podía hacer la lista y estaban todos igual. Es decir, todos los que eran funcionarios que supuestamente debían estar, todos desparramados por el mundo, en un nivel que tiene la clase dominante o la pequeña burguesía más acomodada que puede. Rodríguez Larreta del PRO de Turquía, creo que fue Rodríguez Larreta y entonces el pueblo turco empezó a movilizarse a ver si nos traen a Rodríguez Larreta y empezó a ser desatado las protestas posteriores, muy poco después. Y entonces, cuando uno contrasta esto, el discurso kirchnerista, bueno, se va cayendo, se va demoliendo. Incluso lo que ellos presentan, qué bueno, decimos la asignación universal por hijo, están por detrás de Duarte. Duarte también hizo el plan jefes y jefas, es decir, dar asistencia social, no creo que sea el gran mérito que puedan presentar. Es decir, tenemos un montón de pobres a los cuales hay que dar asistencia social, qué grande que son, ¿está bien? No, tendría que demostrar, ya casi no necesitamos dar asignación universal por hijo, si fuese eso, eliminamos, bajamos la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tuvo de singularidad entonces el kirchnerismo? Que le dio una dirección de centro-izquierda, con un discurso de centro-izquierda, a un movimiento cuyos principales referentes son profundamente conservadores. Y por eso, en el kirchnerismo está esta oscilación y esta discusión por si vuelve. Si se equiparan la ideología de gobernadores e intendentes con el próximo sucesor o tratan de mantenerse. Que una fracción de centro-izquierda dentro del peronismo toma el liderazgo o termina explotando el sistema político y se reconfigura de forma distinta. Todo eso está abierto. No hay que ver que todo va a volver a los caminos normales, porque el sistema político argentino quedó profundamente en crisis después de haber ampliado al pueblo de la dictadura en adelante, después del estallido del 2001. Eso lo intentaron esparchar, los Kirchner jugaban a varias bandas, iban a la transversalidad, jugaban a cabrón, terminaron acostándose en el peronismo y hoy hay una asociación que puede llegar a una reconfiguración del peronismo más a la derecha, con un ala de centro-izquierda hacia el kirchnerismo u otra cosa. Por eso, si ustedes ven a Massa y su debilidad es que juguetea en eso. Quiero ir como sucesor y mantener el peronismo unido, juego con una derecha nueva, están abiertas muchas cosas, cuyo desarrollo dependerá de la lucha de clases, de la situación internacional, de muchas cuestiones. Pero hay abierto, cuando se dice fin de ciclo, si bien no es un estallido de una debacle inmediata del kirchnerismo, sí se dice que esa coalición, donde el peronismo de centro-izquierda mantenía el liderazgo discursivo sobre el peronismo conservador, la burocracia sindical, los valores del conurbano, etcétera, etcétera, los factores del poder real, eso ya no puede seguir funcionando como antes. Y eso explica la disgregación que viene teniendo la coalición kirchnerista. Moyano por un lado, ahora se parte el peronismo en la provincia de Buenos Aires. No es un dato menor, es un dato de relevancia política. Se parte, se divide el aparato de intendente. Es una gran noticia para los izquierdistas. Es decir, no están todos juntos para rompernos la cabeza. Se divide, tiene maniobra. Es decir, que es una gran noticia para cualquiera que haga política en esta región. Que esa gente esté fragmentada, dividida, que se quieran hacer zancadillas, etc. En ese sentido hay esa fragmentación. Bueno, entonces, ese balance, ¿no? Es un poco periodístico decir de cada ganada, de cada perdida, uno lo puede decir en un comunicado, etc. Pero lo que hay que ver es que lo que dejó es un país donde en una década de crecimiento extraordinario, lo que hicieron fue poner un poquito de parche por acá o por allá, enriquecer a una nueva capa de la burguesía, enriquecer al poder económico tradicional,
¿está bien? Y enriquecerse ellos mismos como resultado de esa acción política. Gente que venía, insisto, muchos de ellos de ser personal político del menemismo, cosa que el relato kirchnerista parece que se olvidó, el relato de los intelectuales kirchneristas. Y frente a esto, entonces emergen dos tipos de crítica. Hay una crítica que podríamos llamar la crítica liberal republicana, que es una crítica al kirchnerismo, que tiene una a la derecha y que tiene una a la izquierda, y que de algún modo expresa dos tendencias en la interpretación de la historia nacional, que a su vez tienen a las derechas e izquierdas. Si uno ve la historia nacional, hay una interpretación liberal vitrista, con una a la derecha y con una a la izquierda, incluso con tipo del PC, que adhirieron históricamente esa interpretación de la historia nacional. Hay una ala revisionista con una a la derecha y con una a la izquierda, para sintetizar y esquematizar un poco José María Rosa y Abelardo Ramos, de su propio lado, y eso fue dando lugar a una constelación dentro del panorama de ideas argentino. Y hay un intento de crear una tercera posición desde el marxismo, dada desde la hipótesis de Vicente Peña, en parte si quiere la hipótesis Peña Justo, que intenta dar una interpretación ni liberal vitrista con su ala izquierda, ni revisionista con su ala derecha e izquierda. ¿Está bien? Entonces la intelectualidad argentina en realidad tiene esa gran división. Si uno ve hoy, carta abierta de ese ala revisionista, de su variante más o menos izquierda, tratando de contar sectores, y hay una crítica republicana, digamos, que critica el kirchnerismo desde una idea de república oligárquica, incluso a veces coqueteando con demandas populares, las dos coquetean con demandas populares, muchas veces, pero que esencialmente le da una república oligárquica. Son los que, por ejemplo, defienden la corporación judicial y que el aparato de la corporación judicial tiene que ser un poder contramayoritario, un poder de la minoría, una selección de los jueces. Si ustedes ven el debate de la reforma judicial, es muy instructivo. El kirchnerismo dice una media verdad: los jueces son la corporación enemiga del pueblo, por eso hay que democratizarlo, pero lo que hace no es democratizarlo, sino tener un mayor control directo del poder ejecutivo, del aparato del poder judicial, tenerlo bajo la mano. Y nosotros dicen una media verdad, dicen sí, el gobierno quiere avanzar sobre la justicia, es cierto, pero para defender un aparato corporativo totalmente ajeno a los intereses populares. Todos se oponen a la elección directa de los jueces, incluso Zaffaroni, que dice, que da un argumento donde dice, si se votan popularmente los jueces, los casos de corrupción que va a haber. Claro, porque ahora no hay casos de corrupción, los jueces de ahora son todos bárbaros, que los eleccionen los radicales, los peronistas, los truchos del Consejo de la Magistratura da un lugar al juez técnico profesional bárbaro, espectacular. Bueno, nosotros preferimos mil veces lo que surge de que se corrompa el sufragio popular a que sean camarillas oligárquicas las que tomen la decisión del aparato corporativo judicial. Opinamos que se va a legitimar más, que se puede hacer mucho más despelote si se parte esa corporación, ese aparato que sostiene el poder burgués como poco, que es ultra-oligárquico. Es decir, que lo que dice el gobierno es en realidad no democratizar el sistema judicial, en realidad. Pero sí queremos que el pueblo intervenga, que sea justicia a sí mismo. Nuestros programas son los tribunales populares. Transicionalmente decimos, ni siquiera se animan a poner juicio por jurado. Y quedan los tipos del Poder Judicial, hasta tipos de izquierda del Poder Judicial que te dicen, no, el juicio por jurado no va porque el pueblo es de derecho y facho. Entonces, en los casos de seguridad va a pedir pena de muerte, que nos maten a todos, etc., ¿no? Bueno, en Córdoba, donde se implementó el sistema por jurado, la salvación, la absolución de Isabel Fernández, violada como Romina Tejerina, en un caso muy similar, contra el fallo de los jueces de carrera, lo dio el Tribunal Popular, el jurado popular. Entonces nosotros preferimos mil veces jurados populares, aun cuando en algún caso salga medio fallo, a el sistema actual con una casta judicial en la que decide. Porque opinamos que los argumentos de sensibilidad social, aún en eso, son superiores a que no intervenga el pueblo directamente en todos los asuntos de la vida política y social. Porque nuestro objetivo es que el pueblo se gobierne verdaderamente a sí mismo. Una democracia de los trabajadores que supere el límite que es simplemente votar cada 2 o 4 años. Entonces, toda crítica que no parta de querer barrer este régimen político por los aires, barrerlo, no tener ninguna ilusión de que pueda haber un capitalismo más inclusivo, menos, etc., es una crítica que no va hasta el final, digamos, en la crítica al propio kirchnerismo. Es decir, una parte, la izquierda se dividió en dos del kirchnerismo, en tres en realidad. La que se hizo kirchnerista y se comió la parada de todos los gestos del kirchnerismo, la izquierda que se fue con la sociedad rural,
y se comió que el atajo era estar con otro bloque burgués, y la izquierda que mantuvo una posición independiente contra el kirchnerismo y Coso, a grosso modo. Dentro de la izquierda mantuvo una posición independiente, no todos decimos lo mismo, no todos opinamos igual, no todos tenemos la misma estrategia. Incluso entre los que formamos parte del FIC, no todos opinamos igual en todo. El Frente de la Izquierda, desde nuestro punto de vista, es un avance porque plantea un programa claramente anticapitalista. Estamos entrando en campaña electoral, en el caso de candidato, vamos a hacer campaña electoral por el Frente de la Izquierda, etc. Y creemos que es muy progresivo y su presencia en la vida política nacional, y hemos jugado un papel en la vida política nacional importante. Las denuncias, algunas mencionaba Fernando, en la lucha de los trabajadores, por ejemplo, en el MATA, en LEA, se acaba de ganar una gran huelga multinacional, donde las fuerzas de oposición antiburocrática alentadas por el Frente de Izquierda son muy importantes. Ha habido también denuncias al kirchnerismo injustas que no las hemos hecho nosotros, que las han hecho otra fuerza política, social, etcétera, que también ha sido importante, pero hemos estado en muchas de ellas. Y el papel de una banca de izquierda es evidente para cualquiera que vaya en el qué. Es decir, en los pocos meses que está nuestro compañero Raúl Godoy, ustedes vayan a ver que las iniciativas políticas que se han tenido de denuncia y confluencia con la huelga de Atel, el planteo de que todo diputado tenga que ganar lo mismo que un docente, que lo ha hecho popular, la presencia en todas las luchas de los trabajadores, un solo diputado de izquierda, pero hace un lío bárbaro. Y por eso tiene sentido dar la disputa electoral, siendo que nosotros no creemos que la sociedad se cambie por la vía electoral. Es decir, es para hacer venir a la burguesía, para que tenga el parlamento, la legislatura, para hacerle más quilombo, nada más. Y decirle a las masas que se tienen que movilizar. Que se tienen que movilizar, organizar y difundir un programa que plantee con claridad que hay que pelear por el poder del Estado y que eso se consigue mediante la movilización revolucionaria de las masas, que no hay forma de hacerlo de otro modo. Decirlo con absoluta claridad. Y que para eso tenemos que ganar la mayoría del movimiento obrero, echar a la burocracia sindical y levantar una perspectiva no corporativa de la clase obrera. Centrarnos en el movimiento obrero, pero no para ser obrerista, para plantear las demandas de toda la nación oprimida y presentar, diríamos en términos de Gramsci, la clase obrera como una clase hegemónica, como una clase que se plantee como clase dirigente, planteando un nuevo tipo de sociedad gobernada por los trabajadores que empiece la construcción de la sociedad socialista. Y lo último que quiero señalar, y después diremos más cosas en la segunda parte. A mí me parece que hay 2 o 3 puntos de apoyo importantes. Si hay crisis en las alturas, por arriba, si hay un proyecto que se viene disgregando, cierto bloqueo que tenía para el avance de la izquierda capitalista se está abriendo. Es decir, el kirchnerismo nos dejó nichos, pero el kirchnerismo fue un cierto bloqueo político. Es decir, lo que pudimos avanzar en estos años estaba limitado porque había la ilusión en que por una vía reformista se podían conseguir mejoras. Entonces, la crisis de ese proyecto abre a que gente que por izquierda se ilusionó con el kirchnerismo, ahora ve una perspectiva clasista. ¿Está bien? Entonces, ese es un aspecto. Y hay otro aspecto que es el internacional. Es decir, tenemos un protagonismo de la juventud como hace mucho tiempo no teníamos. Uno mira los últimos 3, 4 años y es impresionante. La juventud estuvo a la cabeza de barrer las dictaduras en Túnez y en Egipto. La juventud estuvo a la cabeza de todos los movimientos de los indignados sin ilusionarnos mucho con ese movimiento. Yo vi un documental hace poco del movimiento de los indignados y me indigné con los indignados, te digo la verdad. Era gente un poco increíble, recién al final, más o menos. Yo que fui siempre muy crítico cómo se movían las asambleas populares acá, por favor, que vuelvan las asambleas populares de Argentina cuando había algunas cosas de los indignados españoles. Eran insólitos en muchas cosas, pero que pueden dudar que fue progresivo como movimiento, es decir, que instauró una crítica al sistema político español, etc. Los ocupa el gobierno surgieron y hay toda una discusión de por qué rápidamente se evaporaron. Pero, pucha, tiraron una serie de ideas de la agenda política fue interesante, del 1% contra el 99%, contrapusieron a la derecha del Tea Party, fue una aparición muy importante de una juventud que se revitalizó. Chile, 3 años de movilización permanente por la educación gratuita. Han obligado a que Bachelet, que gobernó, que no dio la gratuidad, que se enfrentó al movimiento de los pingüinos, tenga que decir ahora que en 5 años va a llevar la gratuidad de la enseñanza en Chile. Que es algo que para los chilenos es como barrer el examen de ingreso en Brasil, es algo que no pensaba. El movimiento estudiantil por centenario de miles ganó las calles y instalado como bandera. Y ahora Brasil. Las movilizaciones más grandes de la historia del Brasil reciente, protagonizadas esencialmente por el movimiento estudiantil, por la juventud. Que los genios del 678 dijeron que es un invento mediático. 2 días antes que 1 millón de tipos estuvieron en 80 ciudades de Brasil. Para eso les da el cráneo que da a la gente del 678, a Diego Vélez y sus periodistas estrellas. Es decir, porque opinaban que la gente puede salir a la calle acá y que
que cuestionaba por izquierda un gobierno que perfil centroizquierdista, ese es el temor que tenía. Después se arribaron, y ahora Berbisky escribió el domingo, no, Cristina es buena y no reprime, Dilma reprime, empiezan a cambiar, a ver cómo viene el viento. Pero es un hecho que no podemos menoscabar, el hecho de que la juventud brasileña ganó las calles del país, que todos los intelectuales dicen es el país más domesticado del mundo, que es un país futbolero por excelencia, donde el cuestionamiento es que gastan un montón de plata para hacer estadios de fútbol que no va a usar nadie, mientras la vivienda, la salud, el transporte de la población es nefasto. ¿Está bien? Entonces, es muy interesante esto, porque aunque hoy la juventud de nuestro país esté por detrás de los movimientos que hemos visto, ojo, que puede dar una inclinación por izquierda, muy importante, con un agregado de relevancia para nuestro país, que es que en nuestro país tenemos un movimiento obrero que viene haciendo una práctica de lucha muy de organización, no aguda, radicalizada, pero permanente. La clase obrera argentina tiene la conciencia de que cuando toca el bolsillo le molesta, corporativa, economicista, lo que ustedes quieran, pero es un punto, es decir, el 20 de noviembre pararon los que habían votado a Cristina. Obvio, la dirección de Moyano lleva eso por una recomposición del peronismo, lo que sea. Pero en ese movimiento, en ese fenómeno, también hay la izquierda que avanza en el movimiento obrero, que gana posición en la alimentación, en los gráficos, que se está metiendo en un sindicato tan difícil como los metalmecánicos de Mata, que le ha ganado la segunda fábrica, que está en la tercera fábrica, perdón, de la zona, está Ford, Volkswagen y la autopartista Lea, ahora la dirige una comisión interna de izquierda, con gente, insisto, que son los discípulos de José Rodríguez, es decir, él quiso desaparecer a toda la comisión interna de la Mercedes-Benz, no cualquier cosa, una izquierda que viene avanzando ahí. Y donde, obvio que tenemos un desafío porque todo lo conquistado es todavía poco en función de un gran objetivo estratégico que tenemos, que es justamente construir una gran organización revolucionaria arraigada en la juventud y en particular en el movimiento obrero. Y donde hay otra fuerza que quizás se ponga en movimiento, que es la juventud trabajadora, hoy mayoritariamente desorganizada, en muchos lugares superexplotada, que no tiene domingos, que tiene que hacer jornada de trabajo de 12, 14 horas, a la cual tenemos que tratar de llegar y organizar en gran parte. Termino con esta idea, es decir, hemos tenido un desarrollo total evolutivo en este momento. Las ideas anticapitalistas tienen algo que decir porque no se dieron ni al kirchnerismo ni a la oposición de derecha, porque nos mantuvimos en una posición independiente. Dimos batalla política, es decir, no estuvimos pasivamente bajo el kirchnerismo, combatimos. En 2011 el Frente Izquierda se hizo más visible. Hoy vamos a continuar la batalla en ese terreno electoral, que para nosotros es un terreno táctico o importante porque nos permite amplificar el terreno político. ¿Decimos todos lo mismo? No. Yo escuchaba recién cuando decía Fernando, hacía la visión izquierda independiente, izquierda partidaria. A veces es un clivaje clave, a veces no. En el movimiento estudiantil nosotros criticamos el bloque de izquierda partidaria del empresariado del Perú con la izquierda independiente de la Mella, que para nosotros son tan burocráticos uno como los otros, en el caso de la dirección del movimiento estudiantil. Es decir, no han cambiado. El fracaso de toda la izquierda independiente que ha sido, que tenía nuevas prácticas, todo eso que tiene puesto de dirección, son re burócratas, que han dicho que Coqueté con Sabatera, a Marea Popular, hizo su acto. ¿Quiénes fueron? Facundo Moyano, el demócrata sindical, como ustedes saben. Beto Pianelli del Subte, el kirchnerista del Subte. O sea, Moyano es coso, es el agua y el aceite. Pero sí es nunca la izquierda clasista. Es decir, los que tienen fobia a la izquierda clasista, que ha sido la que se jugó por los tercerizados, la que alienta a la clasista del Subte, la alimentación contra toda la burocracia sindical. Entonces, muy relevante, en una entrevista de la revista Sudestada, que Misiones Santiago me decía, ¿y usted cómo va a la izquierda independiente? Y si la evolución hacia el clasismo, será compañero de lucha. Pero la mayoría no son kirchneristas. Son kirchneristas una parte, ya ha cubierto, quiere ocupar el espacio de Sabatera, una parte muy importante, se les ha abierto una crisis por eso. Yo creo que está en una crisis estratégica y también ligado, se coincido con Fernando, al problema de los movimientos latinoamericanos. En Bolivia está surgiendo un partido de los trabajadores por la izquierda de Evo Morales. Claramente por la izquierda de Evo Morales, una huelga general, donde Evo Morales defendió un sistema de pensiones neoliberal, mientras que la COP defendía el aumento de las pensiones y los trataba de privilegiados como trata Cristina a los obreros que plantean la derogación del impuesto a las ganancias. En Venezuela es una crisis pampa con el proyecto del chavismo. Es decir, yo creo que hay una crisis estratégica de una apuesta que no se basaba en pensar a fondo
en que la clase obrera puede desarrollar su autonomía política, su conciencia de clase y ser una clase que lidere al conjunto de los oprimidos. Bueno, creo que tenemos esa tarea y tenemos la tarea de darla en el debate político, en el debate ideológico, donde es muy importante porque en la Argentina hay un debate de ideas importante y donde tenemos que reforzar la creación de una tercera tradición importante en las ideas que circulan en nuestro país. Es decir, distanciándonos de la versión revisionista, de la versión liberal republicana y construir una visión socialista y anticapitalista, no solo de la historia nacional, sino de la explicación del presente y del futuro. Bueno, nada más, creo que se me extendió una minuto. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Como recordaba aquí Cristian, Chipi, estuvimos acá el 11 de octubre del año 2011. Creíamos que íbamos a debatir con el oficialismo, pero finalmente estuvo ausente, como por lo general está ausente cada vez que se lo llama o se lo convoca a dar debates de este tipo, que no son debates mediáticos, ¿no? Que tienen otro uso del tiempo y que requieren una argumentación más consistente que pueden exigir, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que siempre nos quedamos solos en las mesas y pocas veces podemos dar batalla en ese contexto. A raíz de eso estuve un poquito lo que yo había presentado hace un año y medio, porque efectivamente el tema es el mismo, aunque como decía aquí Chipi, la coyuntura o la circunstancia es otra, porque efectivamente es una década de kirchnerismo, ya el que tenemos por detrás y en nuestros tiempos presentes. Por eso en realidad yo quisiera no hablar de las diferentes izquierdas, lo cual ya lo hice la vez pasada, sino más bien quisiera hacer como un ensayo de caracterización más de fondo del kirchnerismo para después hablar muy poquito sobre las izquierdas y los intelectuales. Quisiera en primer lugar hacer como una reflexión sobre el estilo de construcción política y de acumulación del poder del kirchnerismo, y como aquí también lo hizo Chipi, yo coincido con él. Creo que no se trata de hablar si esta fue una década ganada o no, porque eso implica aceptar las definiciones que no son propias, que son heterónomas, ¿no? Implica aceptar el clivaje que propone el oficialismo, gobierno o oposición, estar a favor o en contra. En realidad también uno podría responder con la expresión del excelente periodista que es Darío Aranda, que dijo: esta es la década extractiva, fue la década extractiva. Pero no me quiero meter en eso, en ver si efectivamente fue una década ganada o no, más allá de que considere que efectivamente ha sido una década extractiva. Me interesa más reflexionar sobre el estilo de construcción y acumulación del poder y llamarla a secas la década kirchnerista, ¿no? Y en ese sentido sí quisiera hacer como una distinción entre tres momentos diferenciados en el proceso de construcción y acumulación del poder kirchnerista. En primer lugar, ese periodo que va del 2003 al 2007 o 2008, es el momento, podríamos decir, fundacional del kirchnerismo. En segundo lugar, el del 2008 al 2011, creo yo que es la cristalización de un estilo que estamos viviendo todavía, y desde la profundización de ese estilo desde 2011 en adelante. Primer momento, entre el 2003 y el 2008, ese estilo inicial que comenzó con acciones novedosas, recuerdan ustedes, política de derechos humanos, es decir, de condena al terrorismo de Estado, cambios en la Corte, renegociación de la deuda, etc. Ese fue un periodo en el cual se hablaba mucho de progresismo. Se empezó a revalorizar nuevamente el término progresismo, que había sido vaciado de contenido, no solo durante los 90, sino durante la escueta y trágica experiencia de la guerra, que había querido ser como la encarnación del progresismo. Pero no sabemos muy bien qué quiere decir progresismo. Más aún, si yo pienso desde mi perspectiva de dónde viene el término, progresismo viene de progreso. Y la noción misma del progreso aparece asociada
asociada a un ideal desarrollista clásico basado, por ejemplo, en la política extractivista. Así que, en realidad, ese sentido que uno podría darle, me parece como el más negativo. En realidad, cuando tiendo a hacer un esfuerzo de comprensión, aquello que se denomina progresismo está como asociado a las políticas estas de centro-izquierda, esto es a ciertos ideales progresismo ¿ahí se escucha mejor? Pues se escuchaba como recortado, ¿no? Bueno. Entonces, estaba gastando la batería, el chiqui gastó la batería. Bueno, entonces, ese progresismo alude a una centroizquierda que, en todo caso, digamos, da cuenta de un cierto ideal de democracia con inclusión social. Eso es como la definición, así, que en ese sentido tiene como afinidad tanto con la socialdemocracia como con el populismo. Es decir, el progresismo puede ser tanto socialdemócrata como populismo. Recuerden que en esa época además el kirchnerismo buscó hacer ese ensayo trunco de transversalidad, que era efectivamente construir por fuera del peronismo un partido de centroizquierda. Sabemos que eso quedó en la nada y que el kirchnerismo rápidamente, esto es ya en 2005, volvió a las fuentes del peronismo tradicional. Volvió a la fuente de lo que podríamos denominar el pecotismo, haciendo las alianzas con los varones del conurbano bonaerense, haciendo la alianza con lo más rancio del sindicalismo e incluso con el propio Moyano, que aúna, siempre insisto yo, ciertos ideales así o tradición populista con un sindicalismo netamente empresarial. Entonces, este es el primer momento así inicial que no suscitó mucho entusiasmo, inclusive dentro de los intelectuales, sino también una suerte de consenso pasivo, ¿no? Sin embargo, es el segundo momento, el que va entre 2008 y 2011, que suscita las pasiones y los planteos más aguerridos, ese exceso de retórica al cual hacían alusión aquí. Sin duda, los conflictos que a ese nivel marcaron la estructuración, la reconfiguración del kirchnerismo fueron el conflicto con las patronales agrarias, la muerte de Néstor Kirchner. El kirchnerismo retomó iniciativa con distintas leyes, la ley de medios, la ley de matrimonio igualitario, la asignación universal por hijo, y vinieron también, a cerrar ese ciclo, vinieron las elecciones presidenciales de 2009, esquemas binarios a partir de los cuales se intentaron comprender, reducir y simplificar la política argentina, pero también fue el momento de estructuración de ese aparato cultural, mediático, intelectual de parte del kirchnerismo, ¿no? Y es el momento en el cual, en defensa del oficialismo, salen artistas, salen intelectuales, como Carta Abierta, y hay una incipiente juventud de clases medias, sobre todo, que se politiza al calor, digamos, de la muerte de Kirchner y el temor, supuestamente, de que las banderas le sean despojadas o conculcadas. Entonces, esta época, y ahí me interesa hacer, digamos, dar cuenta de un ensayo interpretativo, yo creo que este momento, este periodo central, hace que Perdón, ¿podemos seguir? Bueno, este momento, esta etapa, es en la cual el kirchnerismo se configura como un populismo, pero no como un populismo clásico, sino como un populismo de clases medias. Y no me parece menor subrayar que el kirchnerismo es un populismo de clases medias, donde tienen un protagonismo creciente sectores de clase media que se entronizan en el poder y que hablan en nombre de los sectores populares. Y que en nombre de los sectores populares también desestiman, deslegitiman, critican a otros sectores de clase media a los cuales acusan de racistas, clasistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el momento para mí fundacional y el momento único, creo yo, en el cual el peronismo se convierte en una suerte de peronismo de clases medias, lo cual no significa que las clases populares estén ausentes. No nos equivoquemos. Las clases populares, asistencializadas, precarizadas,
en pérdida de poder adquisitivo también, sin renegar en sus tradiciones sindicales, son cada vez más los convidados de piedra en este modelo, ¿no? En este modelo tan centrado en las clases medias. Entonces, estamos en un periodo en el cual se da una actualización de esa retórica, esa narrativa nacional, popular, de estilos políticos personalistas muy fuertes, se actualizan esquemas binarios, ¿no? Y la pregunta sigue siendo siempre, frente a los populismos, ¿qué tipo de hegemonía se construye? Si es una hegemonía nacional popular a la Gramsci, eso es la construcción de una voluntad política de carácter emancipador, o es una experiencia nacional estatal que son las que tradicionalmente se dan sobre todo en Argentina y que termina en un proceso de fetichización del Estado que se identifica al líder. Y este es efectivamente, digamos, la vuelta de tuerca tradicional que tiene nuestro populismo de clase media y que se diferencia de otros populismos de la región, ¿no? Se diferencia de esas narrativas populistas que uno encuentra en Bolivia o en Venezuela, donde efectivamente encontramos con una suerte de populismo de las clases bajas, de las clases subalternas, donde hay o ha habido un proceso de empoderamiento real y simbólico de esas clases subalternas, porque aún ahí, con Evo Morales, que es alguien que ha surgido de las entrañas de los movimientos sociales, ¿no? Aún ahí, donde hay una tentación de conformar o cristalizar una hegemonía poco plural y más bien organicista, la lucha de los movimientos sociales abre el juego, como sucedió con el TICMIS y como sucedió ahora con la COP, que hace que el propio Evo Morales retroceda, ¿no? Y se instale nuevamente la dinámica en aquella consigna zapatista que es la de mandar obedeciendo. Aún si soy crítica de este tipo de gobierno, creo que esos gobiernos están evolucionando hacia modelos de dominación bastante clásicos. La construcción o la relación, la forma de empoderamiento de lo popular son diferentes al caso argentino, tanto el venezolano como el boliviano. Los gobiernos de Evo y de Chávez se parecen mucho más al populismo clásico, al populismo del primer Perón, que efectivamente, con todos sus defectos, implicó conlleva un proceso de redistribución del poder social y proceso de empoderamiento simbólico. La tercera etapa entonces se hace en este contexto, con un populismo de clases medias fuertemente instalado, ¿no? Que entre 2011 y 2013 pretende, como dicen ellos, profundizar el modelo, que desde la perspectiva del oficialismo se entiende en términos positivos. Ahora bien, nosotros eso entendemos que efectivamente hay una tentativa de profundizar el modelo, pero lo entendemos desde una perspectiva crítica. ¿Por qué? Porque el modelo, en los últimos años, mucho más claramente que en los años anteriores o en las etapas anteriores, desnuda las alianzas político-económicas de este gobierno, mostrando cuáles son los núcleos duros. Fíjense, les voy a hacer un relato, una breve enumeración de lo que pasó en el último año y medio en este país. El segundo mandato de Cristina arrancó con la sanción de la ley antiterrorista, ¿no? Segundo tuvo el proyecto X y la denuncia de la infiltración. Hay más criminalización y represión como producto de eso. En segundo lugar, la poblada de Famatina, que se dio en enero de 2012, que desnudó con claridad, primero que había una lucha instalada contra la mega minería desde hacía años en las provincias, que era minimizado o ocultado por el gobierno nacional. Pero además de eso, la poblada de Famatina generó la necesidad de que el gobierno nacional se posicionara. Y lo hizo claramente, a favor, promoviendo la minería transnacional. Durante 2012 hubo 7 represiones en Catamarca a lo largo de 7 meses. Y hubo hace poco una represión inclusive en Famatina, que era una poblada, la cual nadie había osado tocar hasta el momento. Tercero, el crimen social de 11, o la masacre de 11, como lo llaman los propios familiares, los afectados, que desnudó
precisamente las continuidades con el modelo neoliberal y en ese sentido, ¿cuál es la dimensión o el alcance de la precarización que alcanza efectivamente la vida como cuerpos, los cuerpos de los trabajadores que son cuerpos vistos como sacrificables? Cuarto, quinto, ya no me acuerdo el número, se profundizó la alianza con Monsanto. Es decir, se profundizó el modelo soquero y se planteó la construcción de plantas, ¿no?, de Monsanto en la ciudad de Córdoba. Quinto, que no es menor, ¿no?, para dejar en claro las alianzas económicas de este gobierno. Chevron, la empresa Chevron, la corporación multinacional Chevron. Resulta ahora que en realidad fue una pseudo-privatización, como lo denunciamos desde plataforma del comienzo, ¿no?, cuando se expropiaron el 51% de las acciones de YPF. Porque en realidad el modelo solo cierra si se asocia con las grandes transnacionales. Es un modelo mixto. ¿Y con quién se viene a asociar? YPF con Chevron, que está condenado por la justicia ecuatoriana por 19.000 millones de dólares por graves delitos ambientales y violación de derechos de los pueblos indígenas, a los cuales ha contaminado a lo largo de décadas cuando era Texaco allá en territorio ecuatoriano. Y pese que el gobierno argentino tiene un acuerdo con el gobierno ecuatoriano, ¿no?, pese a eso, la Corte Suprema, que en realidad no le falta estar en contra siempre, le falló a favor para liberar a Chevron y que hiciera su asociación con YPF y pudiera explotar de esa manera los hidrocarburos no convencionales con un método altamente contaminante, que es peor que la minería a cielo abierto, que es el de la fractura hidráulica o el fracking. O sea, fíjense el listado que les hice, y todo eso sucedió en el último año y medio, en el cual no hubo que hacer mucho trabajo, porque la misma realidad de los hechos desmontaron ese discurso épico del gobierno que buscaba mostrarse como el gran transformador de la realidad argentina. Pero además de eso, digamos, de acaparamiento, de asociación con las grandes corporaciones, el proceso de acaparamiento de tierras se ha enfatizado y esto ha tenido como efecto precisamente también el aumento de los asesinatos y de las muertes difusas, como le llaman algunos, de campesinos e indígenas en el último año y medio. 12 campesinos indígenas han sido asesinados, ¿no?, o han sido encontrados muertos en situaciones que hablan de una creciente violencia política estatal respecto de los mismos. Así que fíjense que este es el panorama que cierra además con este enfrentamiento supuestamente con la justicia en nombre de una pseudo-democratización, cuando en realidad lo que se busca es partidizar la justicia, una justicia que, insisto, es mucho más remisa de lo que ha mostrado con este último fallo en contra del Consejo de la Magistratura. Por ejemplo, si ustedes van a las provincias, los tribunales de justicia, estoy hablando de jueces y funcionarios, fallan de manera sistemática y serial en favor de las grandes corporaciones y de los grandes propietarios de tierra y en contra de todas las comunidades indígenas y de sus derechos colectivos sancionados por nuestra Constitución e incorporados a todas las constituciones provinciales. Vayan a Salta, vayan a Jujuy, vayan a Neuquén, a Río Negro, a Chubut. Esto es sistemático, salvo excepciones. La justicia es más un problema que una solución y conserva una estructura racista y clasista que efectivamente va en contra del reconocimiento de los derechos, no solo ambientales, sino de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Así que efectivamente acá tenemos un cierre, digamos, que nos muestra a las claras que en realidad, si tenemos que hacer un balance de esta década kirchnerista muestra el pasaje del progresismo al populismo de las clases medias y termina ilustrando un caso de revolución pasiva, para utilizar un concepto gramsciano, que sobre todo retoma a un colega mío, Máximo Modolese, que me parece muy ilustrativo, porque efectivamente hablamos de revolución pasiva para mostrar de que más allá de las continuidades y rupturas
más allá de las continuidades y rupturas, hay un proceso de subalternización de las clases populares y la iniciativa está en manos de las clases dominantes, que lo que hacen es reconfigurar el poder, pero para precisamente consolidar un orden jerárquico, un orden nuevamente jerárquico y tradicional. Y eso es lo que ha hecho el kirchnerismo, con un discurso ético, progresista y en nombre del populismo de las clases medias iluminadas que hablan en nombre de los sectores populares. Las denuncias de corrupción y los escándalos políticos de estos últimos tiempos mostraron también que el kirchnerismo está efectivamente más allá de la división, de la fragmentación, de la pelea por la sucesión, preocupado y ocupado en dejar, sobre todo, socios y amigos en los lugares claves de la economía, de los medios de comunicación, de la obra pública y de la actividad extractiva. En todo ello está. Y lo hace además avanzando de manera ya no aritmética como lo hacía en los primeros años, sino geométrica, ¿no? Es decir, con una voracidad que tiene que ver precisamente con la cristalización de un poder y una suerte de presidencialismo absoluto que sin duda está en el eje o en el centro. El kirchnerismo sin duda a ese nivel tiene las espaldas menos anchas que hace un par de años, porque efectivamente de esa elección de constituirse por primera vez en un peronismo, en un populismo de clase media, se ha tenido que dejar sectores afuera y ha tenido que romper alianzas que habían caracterizado a el primer periodo. Y en ese sentido afronta, sin duda, grandes desafíos frente al problema de la sucesión. Voy a cerrar ahora con dos reflexiones nada más muy breves sobre el rol, o qué podemos decir, de las izquierdas y de los intelectuales. ¿Qué decir de las izquierdas? ¿No? Hay muchas cosas para decir, pero seguramente después nos veremos sobre el tema. En primer lugar, yo quiero subrayar algo que ha sido dicho en la mesa, y es que, pese a que el kirchnerismo, que no fue fácil construir, ¿no?, en tiempos sobre todo de apogeo del kirchnerismo, y pese a que el kirchnerismo quiso presentarse como el movimiento o el partido que monopolizaba la representación de los sectores populares, incorporando a tantas organizaciones sociales, el kirchnerismo dejó tantas problemáticas afuera en función de las alianzas político-económicas, que esto es muy claro, porque son los sectores en los cuales ha construido y ha acumulado la izquierda. Todo el tema relativo a la precarización laboral, todo el tema ligado a la desposesión de territorios y a la expansión de la frontera extractiva, todo el tema que también es muy importante en los últimos años, todos los reclamos y peleas que tienen que ver con el acceso a la tierra y a la vivienda, que ha dado también un singular protagonismo en las distintas ciudades a los movimientos villeros o de base territorial. Todos estos, ¿no?, las luchas contra el extractivismo, contra el acaparamiento de tierra, por el derecho a la vivienda, contra la precariedad, son efectivamente el lugar donde las distintas izquierdas construyen con más vocación política partidaria o con más vocación social, con lenguajes en ese sentido también que tienen todavía cierta afinidad. ¿Qué ha cambiado de todas maneras en los últimos tiempos? Bueno, ha cambiado un par de cosas. Una de ellas es que hay sectores de la izquierda independiente que han hecho una apuesta electoral, ¿no?, que se han lanzado a competir en la política electoral, que es esa izquierda, aparte de esa izquierda independiente a la cual hacía referencia Fernando. Veremos efectivamente si pueden construir de modo diferente o no a lo que se hace en términos de política tradicional, pero hay que ver y seguir efectivamente qué es lo que sucede con ella. También hay alianzas rojo-verde, en la cual hay representación, por ejemplo, de activistas que participan mucho en las luchas ambientales. Es decir, que hay algo nuevo ahí. Hay una izquierda independiente que busca dialogar e interpelar, en ese sentido también, la escena político-institucional, haciendo un lanzamiento electoral. Veo con mucha preocupación que un sector de la llamada izquierda, más ligada a la trayectoria o a la tradición nacional popular,
anda a la deriva con las alianzas que ha hecho últimamente y ha caído en una suerte de oportunismo y pragmatismo político del cual se acusa precisamente al oficialismo o al kirchnerismo. Así como también, creo yo, hay grandes problemas en esa y en otras izquierdas que tienen que ver, sin duda, con la construcción de los liderazgos. Construcción de los liderazgos que muestran dirigentes que se eternizan o construcción de liderazgos que hacen que se desprecie efectivamente la opinión de las bases y se dinamiten fuerzas políticas que se han buscado construir desde la izquierda en función de proyectos estratégicos. Es decir, que a veces a mí me da la impresión que esa crisis de 2001-2002 que planteó que se vayan todos, que planteó la necesidad de repensar la relación entre lo político institucional desde la revalorización de la ética, ha quedado en realidad sumamente demodé, sumamente postergada en las performances de ciertas izquierdas en Argentina. Cierro con una cuestión sobre los intelectuales. Aquí ya se han dicho varias cosas con las cuales concuerdo efectivamente respecto del discurso del oficialismo y lo desnudo que ha quedado, sobre todo la narrativa pseudo-emancipatoria de los intelectuales oficialistas, sobre todo nucleados en carta abierta. Y en ese sentido quiero recuperar la apuesta que yo misma con otros colegas, con otros amigos hemos hecho desde Plataforma 2012, que es un colectivo plural que reúne distintas expresiones de izquierda, ¿no? Es una izquierda en ese sentido plural que no aparece vinculada a un aparato partidario, que en todo caso reenvía a afiliaciones partidarias particulares, pero que en términos colectivos se ha planteado precisamente en ese sentido, como también lo ha hecho la Asamblea de Intelectuales del FIT, de romper, ¿no?, el discurso hegemónico que tiende a hacer aparecer como que el kirchnerismo, en ese sentido, monopoliza a los intelectuales o a la intelectualidad supuestamente crítica, progresista, de izquierda o de centro izquierda. Y en ese sentido, más allá, digamos, de tomar como objetivo desmontar el discurso falsamente ético del gobierno, desde Plataforma nos propusimos 3 o 4 objetivos fundamentales. Entre ellos, mostrar claramente con análisis, con documentos, esas alianzas entre el gobierno y las grandes corporaciones, algo que nos parece que es un núcleo duro del gobierno y no es para nada una suerte de anécdota o costado débil del mismo. Nos interesa también poner de relieve este avance que ha habido en la profundización de las desigualdades que hay que entender en un sentido complejo. Y por último, muy preocupante para un gobierno que se dice defensor de los derechos humanos, denunciar que hemos entrado en un nuevo ciclo de violación de los derechos humanos que nos colocan en un tembladear y que aparece ilustrado por la política de criminalización y de muerte también, de asesinatos que afectan sobre todo en los márgenes de nuestra sociedad, en los llamados márgenes de la frontera sojera y de la frontera más bien extractivista. Es muy difícil escapar a los esquemas binarios, sin duda, y cada vez más en lo que parece ser una suerte de lucha a muerte entre dos aparatos, como puede ser el del gobierno y el de el multimedios Clarín. Sin embargo, esa es nuestra apuesta, es una apuesta que sin duda es más bien a largo plazo, pero que esperamos responder desde el desafío crítico, pero también desde el pensamiento de propuestas de carácter emancipatorio. Muchas gracias.